Amén. Amén. Gracias, David. Me estaba dando cuenta también de que nos falta Matías. Ya, ahí vamos a ver qué pasó. Les hago una pregunta. ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? Y seguido de eso, si hay tanta maldad, ¿por qué Dios no la saca? ¿Por qué Dios no la quita? Es una pregunta muy recurrente. ¿Quién se atreve a responder cualquiera de las dos? Me parece que lo hemos conversado. Sayen, juégatela. Activa tu micrófono y coméntanos. Bueno, yo cuando era chica siempre le preguntaba eso mismo a mi papá y siempre me decía lo mismo él, porque hay un cumplimiento de la palabra, según yo, y Dios quiere que se cumpla la palabra porque, no, ¿cómo le explico? No sé cómo explicar, pero Dios no quita la maldad porque Dios quiere que se cumpla la palabra de la Biblia. Muy bien, excelente, gracias por tu opinión. De hecho, eso es correcto, pero en parte correcto, es solamente una parte de la explicación completa, pero está súper bien porque Dios sí, efectivamente, en este instante todavía está cumpliendo su palabra, ¿ya? Y como dice también, Él no es hombre para mentir y Él lo que dice, lo hace, ¿ya? En eso podemos confiar de que Dios es consecuente con sus comentarios. ¿Hay alguien que quiera? Vane, por favor, complementa ahí la respuesta. Bueno, yo siento que existe la maldad porque hay pecado, pero no, yo creo que Dios no quita la maldad porque todos somos pecadores, entonces tendría que eliminar a todos porque todos tenemos maldad dentro. Ok. Y justamente eso va, excelente, eso va tomado la mano lo que decía Sayen, realmente Dios tiene que cumplir su palabra porque si saca la maldad del mundo, ¿quién es moralmente correcto como para decir, no, yo no soy malo? Hay que sacar a los de esa calaña, ¿ya? En estos días, muchachos, está en boga el tema de la moralidad, porque conocen el caso de Ámbar, ¿cierto? Un caso terrible que realmente nos golpea todo el corazón y por lo menos a mí me afectó mucho ver esa noticia porque es feo lo que está pasando. Y sobre todo cuando estamos hablando de que fue asesinada por una persona que estaba cumpliendo una condena y que fue liberado, ¿ya? Porque alguien consideró que se había portado bien, ¿ya? Así que, bueno, ahí hay un tema súper profundo a tratar, que la verdad que no lo vamos a poder resolver hoy día, pero uno dice, a ese tipo de personas, Dios debería eliminarlos así. Pero lo cierto es que eso según nuestro criterio de bondad, pero Dios tiene un criterio distinto de bondad. Eso lo hemos conversado antes y lo quiero aclarar. Justamente lo que decía la Vane, si tuviese que sacar la maldad del mundo, ¿cuántos de nosotros también tendríamos que ser barridos en esa limpieza que haría Dios? Entonces, justamente uno dice, ¿de dónde viene toda esa maldad? ¿Ya? Tendríamos que quizás hacer un análisis desde el principio de las cosas, desde la creación y desde la caída. Pero vamos a centrarnos en un texto que está en Santiago. ¿Ya? A los que tengan Biblia, les voy a pedir que hablen su Biblia en Santiago, capítulo 4. ¿Ya? Que nos vamos si escuchan algún grito por ahí, que Cristóbal ya anda dando vueltas, después de que toma la leche queda como hiperventilado. Mi lección va a durar súper poquito. Ahí tiene asistente la Sayen que le trae Biblia. Así que, a ver, quienes no tengan una Biblia a mano, llegó la Kira acá. Puras interrupciones, perdón. Quienes no tengan una Biblia pueden recurrir al celular, en Google pueden colocar Santiago, capítulo 1, es del versículo 1 al 10, ¿ya? Pero vamos a ir leyendo por parte para ir analizando cada uno de los detalles. Comenzamos hablando por qué Dios no quita la maldad del mundo. Claro, entonces si vamos a hablar de los conflictos, primero tenemos que ver desde dónde vienen los conflictos, ¿ya? Así que eso es una parte importante también a considerar. ¿Alguien tiene Santiago capítulo 4, versículo 1 y 2? Perdón, el versículo 1 solamente.
Hola Mati, welcome. Hola, Good morning. good morning, teacher. Hoy día estamos bilingües. ¿Quién tiene Santiago? Es un texto que está en el Nuevo Testamento. Si no lo tiene, yo se lo paso para que lo leáis. ¿Quién va? ¿Sayen? ¿Lo tienes? ¿Santiago capítulo 1? Perdón, capítulo 4, versículo 1. ¿Lo tienes? ¿Lo puedes leer? Activa tu micrófono. Ay, ¿todo? Ah, te caíste. Casi. Ya. ¿Todo? Santiago 4, versículo 1. Ya, ya. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones los cuales combaten en vuestros miembros? Wow, ya. Gracias por leerlo. Santiago es muy claro, ¿ya? Si vamos a hablar de los conflictos y de las dificultades, incluso una posible explicación de dónde vienen las guerras y los intereses económicos de las diferentes naciones, bueno, hace un análisis filosófico bastante interesante que dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? No es de vuestras pasiones, esta es una pregunta retórica, ¿ya? No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros, en el fondo son esos conflictos internos. Y eso significa que nosotros nacimos apartados de Dios. ¿Ya? En algún momento Dios estaba con el hombre, pero por el pecado original se aparta por completo, y eso hace que generación tras generación nosotros nacimos, y las próximas generaciones van a nacer apartados de Dios, ¿ya? Con conflictos internos, y por esa razón Jesús dijo en una ocasión, entre vosotros siempre habrá pobres, ¿ya? ¿Por qué razón lo dijo? No es porque estaba aceptando un modelo económico y se estaba resignando a esa realidad, sino que sabía que siempre el hombre iba a tratar de estar por sobre los otros hombres, ¿ya? Siempre iba a haber alguien que iba a tratar de poner sus intereses por sobre los demás. Y esos intereses iba a pisotear al otro y iba a generar pobreza. Ya cuando Jesús habla de la pobreza, no habla solamente de economía, sino habla de pobreza en todo sentido, integral del hombre, ya en su condición de vida, en su forma de ser, etcétera. Por eso nosotros vemos tantas injusticias y diferencias. Por eso hasta esta altura del mundo, cuando han pasado más de 2000 años desde que Jesús estuvo acá con nosotros, todavía vemos que el mundo sigue dividido, cada uno con sus posturas. Ya es cosa de ver las noticias, cómo se generan conflictos y un montón de diferencias. Pero en el fondo, todo esto macro que estamos hablando lo vamos a llevar a algo más sencillo, a nuestras diferencias y a nuestros conflictos, porque esto no lo podemos resolver nosotros hoy, ¿ya? Sí podemos hacer cosas para cambiar el mundo, pero no lo vamos a resolver, pero vamos a comenzar por resolver conflictos primero personales, y en eso se va a enfocar nuestra lección hoy día, en unos puntos muy claves, ¿ya? Los conflictos entre nosotros, primero conflictos con cristianos en la familia y con gente que no cree lo mismo que nosotros, ¿ya? ¿Usted se ha encontrado, dígame con el pulgar, o aquí dentro de las opciones tenemos el tic verde y el tic rojo? ¿Usted ha tenido algún problema de intolerancia por lo que usted cree? En cualquier medio, tanto personal, ahí donde estudia, en la casa o en las redes sociales, que es lo más común. ¿Alguno de ustedes ha recibido alguna crítica por lo que usted cree? En este caso, nos configuramos, no nos confesamos como cristianos. Ahí tenemos un pulgar. Yo sí. El otro día hice un comentario en las redes sociales, me taparon no voy a decir qué cosa, pero me taparon a comentarios desagradables, ¿ya? Me trataron de todo y hasta me amenazaron. ¿Ya? Lo único que dije que no estaba bien eso, porque la Biblia decía que no estaba bien, y fue suficiente. Ya se lanzaron como león contra mí. Claro, eso es típico del chileno, en todo caso, de que somos valientes tras una pantalla, pero para decir las cosas de frente, no somos tan buenos. Pero lo cierto es que, evidentemente, estos conflictos, estas diferencias, porque hay un clima de intolerancia, lo vamos a ver todos los días, ¿ya? Y eso quiere decir de que hay conflicto. Y entre nosotros también se da la intolerancia, ¿ya? Tampoco vamos a decir, ellos son intolerantes, sino que todo lo contrario. De hecho, a nosotros como iglesia se nos acusa de intolerantes, ¿ya? Porque no aceptamos quizás una condición sexual,
o porque no aceptamos cierto tipo de matrimonios, entonces también se nos acusa de intolerante. Entonces, está muy presente en la sociedad. No lo vamos a resolver hoy día, pero sí vamos a conversar de ese tema más adelante. Sin embargo, en nosotros también hay conflicto. Yo le hago una pregunta sincera y hoy día yo también voy a abrir mi corazón respecto a este tema. ¿Usted ha tenido problema en esta cuarentena con su familia? ¿Alguna peleita ahí por ahí, una tiradita de plato, una tiradita de taza, agua caliente? ¿No? Eh, no, no tan agresivo, pero sí un portazo por ahí. ¿Mm? Confiésenlo, yo sé que sí. Es que aquí también ha pasado. A mí me tiran la oreja de repente porque no le traigo la papa al Cristóbal. Ay, me están escuchando. Por supuesto que hay conflictos también dentro de la casa, ¿ya? Se generan diferencias. Pregunta también a los que asisten a la iglesia, ¿han tenido algún problema con alguien de la iglesia? No Sí, tienen que decir con quién y cuándo. ¿Matías? Oh, esto está siendo grabado, Mati. contigo. Así que, Sí, es cierto. Sí. Es típico de los que servimos en la iglesia que de repente no estamos de acuerdo en todo, ¿cierto? Así que, sobre todo los músicos, no. Ah, se la nota bien. Ya, ya, ok. Entonces, hay diferencias, ¿ya? Y eso es porque muchas cosas, pero sobre todo porque también pertenecemos a una naturaleza caída que está siendo restaurada por Dios. Eso es súper importante. Entonces, los conflictos siempre van a estar. Hay una figura respecto a la iglesia que a lo mejor no es la más exacta, pero sí se acerca un poquito a la realidad. Y es que la iglesia generalmente se ve como un lugar donde la gente debería comportarse bien. Ay, este es evangélico, es canuto, debería por lo menos actuar bien. Bueno, la iglesia por lo general deberíamos entenderla más como un hospital, donde hay gente imperfecta que se está restaurando también. Por lo tanto, no podemos pedir que seamos todos iguales. Todos ustedes vienen de una familia distinta a la mía, ya no tenemos nada en común. De hecho, soy harto más viejo que ustedes también, muy pocas cosas en común. Entonces, lo único que tenemos en común es que nos juntamos en un lugar, creemos lo mismo, y la Biblia dice que eso nos hace hermanos, porque eso no, por eso nos llamamos hermanito ahí, buena hermano, por eso nos llamamos así en la iglesia, porque somos hermanos a causa de la misma creencia y que Cristo nos ha hecho así. Sin embargo, venimos de contextos distintos, ¿ya? Entonces, muy distinto. En caso de los chiquillos, acá el David con el Samuel vienen de otro país incluso, ¿ya? El Mati viene de una región lejana llamada la Dehesa. El Vladi viene de Peumo. ¿Alguien no sabían eso todos? Yo de Pencahue, ya. Son sectores no muy lejanos, todos chilenos, pero venimos de familias muy distintas, ¿ya? Que están configuradas de manera distinta. No todos están con los dos papás, ¿ya? No todos tienen los mismos hermanos, algunos son hijos únicos, ¿ya? Entonces hay diferencias. Algunos son los mayores de la casa, otros los menores, pero sobre todo fuimos criados de manera distinta, ¿ya? Entonces, eso nos hace personas que están hechos con un carácter, con una forma, con costumbres, ¿ya? Con ideologías, y eso nos hace personas distintas. Entonces, por supuesto que vamos a tener diferencias, ¿ya? Todos vemos las cosas de manera muy, muy distinta, incluso entre hermanos, ¿ya? Porque la visión del mayor y el menor cambia harto las cosas. Así que hay que tener ojo con eso. Perfecto. Hablando y dicho esto, vamos a seguir avanzando en la lectura. Muchachos, ¿hay algún comentario, algún conflicto que quieran sacar a la luz o algún insulto que quieran sacar desde su naturaleza interior que quieran decir, o alguna pregunta simplemente que sería más acorde a la realidad? ¿No? ¿Vamos bien? ¿Se entiende? Genial. Muy bien. Entendimos cuál es la fuente de todo conflicto, ¿ya? Matías, ¿tiene Santiago capítulo 4 por ahí? 4:1 El versículo 2 necesito que me leas. Y vamos a analizarlo dice: por partes. Dale. codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Ok.
Mira, este texto en realidad nos habla de un hombre intentando alcanzar por todas las fuerzas algo, ¿ya? Que en realidad cuando lo colocamos dentro del contexto de la carta entera de Santiago, nos damos cuenta de que efectivamente, por mucho que nosotros intentemos lograr cosas, nunca vamos a ganarle a la soberanía de Dios. Sin embargo, dice, codiciáis y no tenéis, matéis y ardéis de envidia, no podéis alcanzar, combatís y lucháis, porque no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, ¿ya? Le hago una pregunta, ¿alguien ha visto una película súper burda, a lo mejor, que se llama La Purga? ¿Han visto esa película? Ya, no debería haberla visto porque es para mayores de edad. No, no, es PG-13. Ya. El otro día estábamos haciendo un análisis, y de hecho hay un análisis en internet si eso funcionaría. ¿Les cuento de qué se trata la película? Está en Netflix. ¿Ya? Ya, se Perdí la trata de... cuenta. ¿Cómo? La cuento. Perdí- Ya. No, perdí la cuenta. Mira, se trata de que simplemente hay un día del año donde existe un futuro ya distópico, donde supone que una vez al año se les va a permitir a las personas poder hacer justicia por sus propias manos, o sea, matar, ¿ya? Y ahí es donde salen los malandras en la noche, los peluzones, y hacen sus fechorías, digamos, y ahí se genera un conflicto con una familia particular. Ya, no voy a contar porque no haga más spoilers. Si su papá no la deja ver, no importa. Yo la puedo ver, sí. Entonces, una vez alguien hizo un análisis profundo a esa película y dijo, si eso fuese posible en la realidad, ¿será posible que se pudiesen disminuir los índices de violencia en la sociedad? Y en la investigación llegó más allá, porque psicólogos y científicos buscaron la manera de descifrar si realmente eso podría generar un beneficio, ¿ya? Porque la primicia parecía interesante. Y al análisis que llegaron, que no lo voy a dar en profundidad, es que realmente la venganza y la justicia por los propios medios está comprobado, ¿ya? Que psicológicamente jamás va a producir una paz interior. De hecho, todo lo contrario, va a despertar en el interior un deseo de hacer más justicia por el mismo medio. Entonces, la premisa de que un día libre para que la gente se desquite va a permitir que reduzcan los índices de violencia, no. Los expertos consideran que mientras más se intenta hacer justicia por los propios medios, más va a aumentar la violencia, ¿ya? Y eso es porque el conflicto interno del hombre va en escalada, ¿ya? No va en disminución. La venganza o el odio no es algo que tú te desquitas y lo haces y ya me lo saqué de encima. Realmente es algo que se va desarrollando ya en el interior. Y así hay gente que ha sido criada, digo, en ambientes conflictivos, en familias a lo mejor con dificultades, y que eso con el tiempo va generando actitudes y caracteres y rabietas que desembocan en cosas y en problemas muy grandes. Entonces, dicho sea eso, la gente por más que intenta, como dice este versículo, por más que matáis, seguís ardiendo de envidia, porque realmente eso no soluciona los conflictos internos, ¿ya? Entonces, versículo 8. ¿Quién tiene una Biblia ahí? Sofi, ¿tú puedes leerme Santiago capítulo 4, versículo 8? Sí, sí, sí. Ya. Ya. Era Santiago 4, capítulo 4, Ya. versículo 8. Ya. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Qué fuerte el versículo. Muchas gracias, Sofi. Felipe no tiene ninguna posibilidad de leer, no tiene una Biblia a mano. Ningún problema. No, es que no la tengo acá. Ya, pero... no te preocupes. Entonces, no te preocupes. Mira, analizamos este versículo que acabamos de leer. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. ¿Ya? Limpiad las manos vosotros los de doble ánimo y purificad vuestros corazones. ¿Ya? ¿Eso cómo lo logramos? ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo logramos purificar? Nunca me sale. Ahí está. ¿Cómo logramos purificar nuestro corazón? Esto es más fácil, Nico. Hace eso. Ah, muy bien. Ya yo pensé que iba a dar la respuesta a lo que estaba preguntando. ¿Cómo logramos purificar nuestros corazones?
Bueno, Acercándonos a Dios. pues, la respuesta está en la primera parte del versículo, acercándonos a Dios. No hay forma de que el hombre se encuentre con la mejor versión de sí mismo si que no se acerca a Dios, ¿ya? Entonces, primero, los conflictos siempre hay que ponerlos delante de Dios, esos conflictos internos, y nuestra vida tiene que disponerse al 100% delante de Dios para que podamos ver una transformación en nuestro interior, ¿ya? Nosotros los jóvenes siempre decimos que solamente debemos creer y avanzar en el amor transformador de Jesús, porque ese amor no simplemente nos dice, ya tranquilo, sigue haciéndolo, no, sino que te transforma. Cuando uno comprende lo que Dios ha hecho por nosotros, realmente ese amor nos transforma. Primera de Pedro 5:5. No sé si Vlad y Divan me pueden ayudar ahí con Primera de Pedro 5:5, y con esto ya estamos finalizando la lección. Un segundo. Dale nomás, amigo. Primera de Pedro 5:5. Así es, compañero. Al ladito de Santiago, así que... Sí. Dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos los sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ok. Uh-huh. ¿Alguien ha tenido conflicto con algún mayor o no? ¿Sí? A veces cuesta someterse, sobre todo a los papás que no entienden. Uh-huh. No entienden algunas cosas. Oremos. ¿Cierto? Lo voy a decir en voz baja porque no me estén escuchando. Que a veces como que no cachan algunas cosas, ¿cierto? Bueno, el texto de la Biblia dice someteos igual, ¿ya? Pero ¿sabes qué? Yo creo que aquí hay una cuestión más de tolerancia, de empatía, y aprender a saber de que, primero, nuestros papás nunca recibieron un manual de cómo ser papá, ¿ya? Y lo otro, que también tenemos que entender nuestra posición. Nosotros también estamos creciendo. Y dentro de las familias siempre van a haber diferencias, y nosotros vamos a pensar de que si a lo mejor él lo hiciera de mi manera, estaría bien. Pero ¿saben qué? Realmente lo mejor que nos conviene siempre es ser humildes, ¿ya? Porque la verdad es que todos nos vamos a equivocar, pero por lo general, chicos, aunque les duela saberlo, por lo general, la gente con más experiencia, estadísticamente siempre tiene más razón de la que tiene menos experiencia. Así que mi consejo, para que lo conversemos en profundidad en otras clases, es sométanse a sus papás, no sea porfiado, amigos, ¿no? Escuchemos la experiencia de los mayores, ¿ya? Aprendamos a escuchar la experiencia de los grandes. Les cuento una historia mía. Yo cuando llegué a la iglesia, algo pasó, yo soy un lector empedernido, ¿ya? Y cuando llegué a la iglesia, empecé a estudiar la Biblia en profundidad, y me di cuenta que había algunas cosas que no estaban bien dentro de nuestras prácticas, ¿ya? Incluso empecé a dominar la Biblia a veces incluso más de personas que llevaban años más que yo en la iglesia. De hecho, no pasó mucho tiempo que me puse a estudiar teología, todavía estoy estudiando, de hecho ahora estoy aprendiendo hebreo, estoy aprendiendo a escribir en hebreo, en serio. Así que está súper interesante, aquí está mi primer alefato, mi primera escritura. Así que el nosotros se llama nosotros se llama abecedario, el griego se llama alfabeto y lo hebreo se llama alefato, ¿ya? Así que estoy igual que un niñito escribiendo ahí en hebreo. Entonces, con los años he ido profundizando, ¿ya? Pero a mí me pasó que mientras iba avanzando, yo aprendía ciertas cosas y me atrevía a decirle a gente adulta, eso está mal, eso está mal. Y lo hacía con una soberbia que muchas veces me he arrepentido de mi actitud inmadura, ¿ya? Porque no todos tienen la disposición o todos tienen el ingreso a ver, ¿cómo le digo? El acceso a ciertos conocimientos como a lo mejor nosotros lo tenemos como una generación que está frente a un computador que tiene cientos de millones de datos de información. Entonces, a veces hay que tener respeto también por los hermanos que a veces no comprenden las cosas como nosotros, ¿ya? Así que hay hermanos que llegan al Señor ahora en sus 60 años y usted ya lleva más años como cristiano que ellos, ¿ya? Por lo tanto, maneja la Biblia más que él, pero no vamos a ser nosotros arrogantes con ellos. Así también va a haber un momento en la vida donde ustedes van a mirar una generación que está abajo, ¿ya? Yo estuve en la clase de ustedes
Y ¿saben qué? En la clase de los mensajeros yo estuve en 4 o 5 clases, porque no me gustaba y no vine más, po, ¿ya? Y me descarrié. Ya no vayan a hacer lo mismo. Y después volví cuando estaba en la clase de los discípulos. Entonces también fui rebelde, también me pegué tropezones. Y así hubieron cosas que me costaron muy, muy caras en la vida, muy caras. Y estoy hablando económicamente y también emocionalmente, ¿ya? Entonces, a veces la soberbia, como dice el texto que acabamos de leer, generalmente trae más malas consecuencias que buenas. ¿Por qué razón? Porque Dios, como decía la Sayena al principio, cumple su palabra. Así es. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, siempre que haya soberbia en nuestra vida, en cualquier aspecto, ya sea dentro de nuestro aspecto familiar, en nuestro aspecto social, en nuestro aspecto cívico, en nuestro aspecto eclesiástico, si quieren llamarlo, siempre Dios va a resistir al soberbio y siempre va a dar gracia al humilde, ¿ya? En eso nunca va a haber un tope, por decirlo de un modo. Muy bien. Así que, ¿qué me podrían decir de una persona soberbia? ¿Cuándo una persona es soberbia? Denme ejemplo. Me gustaría leerlos en el chat, que me hicieran algún comentario. ¿Quién me podría decir por ahí? Con esto vamos terminando. ¿Quién de manera soberbia podría comentar? No. ¿Quién podría darme un comentario respecto a este tema? ¿Cómo reconoce una persona soberbia? Si no sabe lo que es soberbio, lo googlean. No hay problema. Yo creo que es una persona que en todo ámbito trata de ponerse él sobre el otro. Ah, me parece, sí. Ya sea, no sé, bueno para jugar al tenis, sea bueno para matemáticas, sea bueno bailando, leyendo, etc. Siempre busca la situación, la manera, tanto verbal o así con otros, de siempre ser como él el primero. Exacto. Excelente, muy buena. Felipe, no sé si estás ahí, si me pudieses decir, según tú, ¿cuándo consideras que una persona es soberbia? De igual manera, me gustaría escucharlos a todos. Y te va a apagar las cámaras. No sé si está ahí. Pero David, o Sofi, o Vladi, o Diva. Yo digo que una persona soberbia actúa como si fuera superior o más importante que los demás. Así es. Buena. Siempre es como que el que quiere estar por arriba, ¿cierto? ¿Hay alguien más que quiera añadir un comentario más? Yo creo, Nico, Sí. que una persona soberbia también, aún estando en un error, o sabiendo que está en error, o teniendo todos los argumentos en contra, igual no lo acepta. ¿Sí? Yo, bueno, a mí me pasó distinto a ti en cuanto a el tema de que yo cuando llegué, particularmente a tu iglesia, o sea, a nuestra iglesia ahora, me pasó que yo venía con muchas cosas, argumentos que estaban errados, los míos estaban errados, y yo tuve que ir acomodándome y aceptando lo que realmente decía la Biblia. ¿Sí? Entonces, ¿Tú venías, perdón, claro, de una iglesia más tradicional? claro, más Ya. pentecostal, y que igual no cachaba mucho de escritura, mucho de en profundidad, ¿cachai? Ya. Entonces, claro, mi actitud hubiese sido soberbia, pienso, que si no, teniendo todo el argumento en contra de lo que yo pensaba, hubiese dicho, no, po, lo mío es lo correcto, lo mío es lo verdadero. ¿Okay? Eso pienso. Muy bien, gracias. Y ahora, Oye, Nico, ahora Vladi es un lector empedernido con un conocimiento, pero bien profundo. Claro, por eso me volví tan profundo ahora. Genial. Diva, dale.
Sí, oye, mira, es curioso, bueno, yo creo que todos pensamos lo mismo al hablar de soberbia, pero me llama algo la atención porque yo lo googleé, Lo para ver qué tan googleaste. cierto era. Ya, ok. Pero dice sentimiento, porque todos decimos lo mismo, sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante y despreciativo hacia ellos, hacia otros. Ya, Pero hay una segunda parte porque dice rabia o enfado, dice que muestra a una persona de manera exagerada ante una contrariedad. O sea, es como una persona que le gusta ir como contra la corriente de repente y defender lo suyo. claro, Siempre como que cree tener siempre la verdad. exacto. Entonces, igual, bueno, obviamente ninguno ha dicho otra cosa, eh, pero concordamos como en lo mismo, pero me llama mucho la atención que también, aparte de llevar algo en contra, por así decirlo, hay enfado, hay enojo, porque la persona supuestamente cree tener siempre la verdad. Entonces, Exacto. aparte de ser superior a otra persona, pero hay una parte negativa tan dentro de esto, no queriendo buscar a lo mejor siempre, si tú tienes la razón después de todo. No, al final O sea, va en contra de. bueno, el Vladi también decía en parte algo así, o sea, no pierde nunca. O sea, aunque esté pero acorralado con todos los argumentos en contra, el soberbio no se rinde, ¿ya? Porfiado. Porfiado, po. Entonces, como decía mi abuelo, a los porfiados no hay que porfiarle. En fin. Así que eso es una actitud a veces soberbia que puede existir de parte nuestra y hay que saber identificarla y siempre dar el brazo a torcer en ese sentido, de que al final hay ciertos conflictos que no vale la pena seguir peleándolos, hay batallas que no vale la pena seguir avanzando. Ahora, cuando se trata de diferencias, a veces es mejor resolver ciertas cosas de buena manera, ¿ya? A veces incluso creo yo que es conveniente que tengamos diálogos incómodos, ¿ya? Ese es un consejo que doy a sus familias, que tengamos un diálogo incómodo, que nos sentemos a conversar y digamos, ¿sabes qué? Esto me molesta, ¿qué tal si lo resolvemos? Y llegar a acuerdos, porque a veces uno va juntando cosas, juntando, y después explota y las tira con todas, ¿ya? Y ahí es cuando salen esas palabras hirientes, esas palabras que duelen, esas palabras que no se merecen las personas, que a veces nuestros padres tampoco las merecen, entonces las tiramos nomás, las escupimos. Eso es actuar con poca sabiduría. Como dice la Biblia, aireaos, pero no pequéis, ¿ya? O sea, es válido enojarse, es válido molestarse, pero por eso yo recomiendo la conversación incómoda, ¿vale? Decir, ¿sabes qué? Esto me molesta, resolvámoslo, ¿ya? Y es un poco molesto porque tienes que hablar algo incómodo, tienes que explicar que te molesta esta situación, que, ¿sabes qué? No me gusta que te comas mis yogures, porque son mis yogures, pero conversémoslos, ¿ok? Ya quizás un ejemplo absurdo, pero ustedes me entienden. ¿Ya? Así que dispongamos nuestra vida. ¿Saben por qué estamos haciendo esto, muchachos? Hablar de no ser soberbios y ser humildes. Porque Jesús tenía todos los argumentos a favor. Jesús tenía todas las razones por qué ganar. De hecho, él podía hacer así y podía eliminarlos a todos en un santiamén. Él podía haber hecho lo que quisiera. Sin embargo, aceptó golpes, aceptó escupitazos, aceptó que le pusieran una corona de espinas, aceptó clavos en las manos. Bueno, en rigor no fue en las manos, fue en esta parte, que es más dolorosa todavía. En los nudillos de los pies, aceptó que le enterraran una lanza y que le pusieran más encima un letrero que decía el rey de los judíos. Igni le pusieron arriba. ¿Ya? Sálvate, rey de los judíos, humillado completamente. Y lo dejaron morir ahí. Y murió por nosotros. ¿Ya? Eso es soberbia, es humildad. Es humildad. Y nosotros estamos llamados a ser como Jesús. ¿Ok? Este mundo necesita un toque distinto. Este mundo necesita que nosotros tengamos una actitud diferente. ¿Ya? Que empecemos a poner paños fríos, que marquemos la diferencia y seamos luz. ¿Ya? Cuando fue la marcha del 19 de octubre, cuando salieron las multitudes a las calles a hablar acerca de algo que les molestaba, o más que hablar, a protestar, sabe que salió un grupo de iglesias evangélicas, ¿ya? Que pescaron la escoba
las palitas y salían a hacer aseo a la Plaza Italia. Sabes que ahí gran parte de la misma iglesia evangélica los criticó. Es que están a favor de los, qué sé yo, de los chaqueta amarillas, de los que aquí y allá. Y ¿saben qué? ¿Cómo de otra manera podemos ser luz si no es haciendo un bien a la sociedad? Yo estoy completamente de acuerdo que hayan salido a limpiar quizás el desorden que quedó, ¿ya? De hecho, Pero vamos a salir nosotros para la próxima. lo dudo mucho. Qué feo, hermana, diga. Digo lo dudo porque no sé si alguna vez veamos una protesta así acá, pero es un acto de bien por la sociedad, ¿ya? Y si yo quiero expresar ser luz de esa manera, lo tengo que respetar, ¿ya? Hay otras personas que dedican su vida a intentar rescatar gente que está abandonada en la calle y uno dice, son causas perdidas. Bueno, si así está haciendo luz, si él cree que está haciendo luz, hay que respetarlo, ¿ya? Hay gente que le gusta tapar las redes sociales con versículos, con texto, y uno dice, me tiene hasta aquí con sus versículos. Si él quiere ser luz de esa manera, que lo sea, ¿ya? Nosotros tenemos que respetar ciertas voluntades de las personas, pero en el fondo todos apuntan a una misma causa, ¿ya? Así que esto lo digo, ojo a los que somos más locales, dejemos de criticar los que otros hacen por el Señor, ¿ya? Así que si lo hacen de corazón para Él, amén, lo están haciendo por el Señor, ¿ya? Seguimos avanzando en aquello. Muy bien, si no hay dudas, no hay consultas, quería terminar con esto y quiero que nos tomemos unos minutos para orar. Yo quiero dirigir una oración para que el Señor llene de gracia ahí sus hogares. Yo sé que a esta altura del año y estas 2 semanas que vienen, que vamos a estar completamente encerrados, es súper apropiado hablar acerca de los conflictos que se puedan venir y también acerca de la soberbia y la humildad, ¿ya? Pero sobre todo de que sigamos luchando con esa naturaleza caída y sigamos avanzando en la gracia de Dios. Así que yo quiero orar por ustedes, yo les voy a invitar a que inclinen sus rostros. A lo mejor no sé si Felipe lo sabe, pero orar es conversar con Dios, orar es pedirle a Dios de corazón que Él haga algo a favor nuestro. Y si Él está de acuerdo en su soberana y amorosa voluntad, Él lo va a hacer sin ningún problema. Así que vamos a orar, inclinen su rostro y... Nico, ¿Sí? disculpa que... Sí, estaba súper inspirado, pero ya dale. No, amigo, cuéntame. Pedir ahorita que me dijeron que Samuel no se conectó porque se despertó con malestar y dolor de cabeza. Ok. Vamos a estar orando por Samuel. Esta fecha es de hartas enfermedades por el clima. Mucho calor en el día y frío en la noche. Pero vamos a orar por Samuelito. Ya lo echamos de menos, pero aún así, que Dios lo bendiga ahí en este tiempo. Bien, oramos entonces, amigos. Señor, te damos las gracias porque tú estás con nosotros. Gracias por escucharnos esta mañana. Gracias por cada uno de los que estuvo acá escuchando esta lección, aprendiendo quizás a ser un poco distinto, un poco diferente. Yo te pido que sobre los que estamos acá, tú puedas con tu gracia fortalecer nuestros corazones para que sigamos avanzando. Todos acá somos hijos, todos pertenecemos a una familia, y yo te pido que nos des la gracia para poder crecer en amor y en gracia al lado de nuestros padres, Señor. Que le des la gracia también a nuestros papás para que sigan con ese esfuerzo como lo han hecho hasta ahora, dando lo mejor por nosotros, pero que ellos puedan ver en nosotros también que somos un aporte para ellos también en este tiempo. Que tu amor llene las familias de cada uno de los que está aquí en esta hora. Que tu amor llene los hogares de tu presencia, que tu Espíritu, Señor, traiga en nosotros un corazón humilde y que nos dé fuerza para poder soportar las injusticias de este mundo, que están a la vuelta de la esquina, que están en todos lados. Prendemos la televisión y vemos injusticia, pero ayúdanos a ser un puente de justicia. Trae sanidad, Señor, a nuestros pensamientos, a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Bendecimos también en esta hora la vida de Samuel, que no está muy bien de salud, para que tú lo fortalezcas, le des gracias, Señor Jesús, para que pueda soportar, Señor, este resfriado que a lo mejor está teniendo, este malestar del cuerpo, y tú les des la gracia. De paso, también oramos por la semana que se viene para que cada alumno de esta clase
sea bendecido en ti y pueda tener esperanza y no desesperanza en este tiempo de espera y donde tenemos que desarrollar paciencia, Señor. También en esta clase, ayuda a que seamos amigos, que creemos un clima de amistad, de crecimiento en conjunto, porque necesitamos crecer en esta comunidad de fe bajo tu amor y misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén.